La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, ministro Gerardo Torres García. Doy gracias a Dios que me permite poner voz a este tema titulado Un rebaño y un pastor, el cual alienta a todos los pastores de la Iglesia de Dios a realizar un servicio con amor y sencillez, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia julio-septiembre del año 2007 y fue escrito por el ministro Máximo Márquez Olivares. Amados hermanos pastores y compañeros ministros en la bendita obra de nuestro Salvador Jesucristo, paz a vosotros. Expongo mis pensamientos pastorales que con la bondad de Dios me ha concedido en mi ministerio, como una reflexión al trabajo que Dios nos ha conferido en este tiempo que nos ha tocado vivir, siendo una grande responsabilidad administrativa de su magna obra, pues en todos los tiempos ha tomado hombres para administrar su pueblo que siempre le ha glorificado. Y cuando abre la puerta del Evangelio para el mundo gentil por medio de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, miramos cómo actúa para empezar su obra. Se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Lucas 6, 12 y 13. El Señor necesitaba de un ministerio que le ayudara en su bendita obra para salvar a los pecadores. Aun siendo Hijo de Dios, no hizo fácil el proceso de elección, sino por lo menos pasó una noche orando a Dios para hacer esa designación, y de día escogió de ellos 12 para encargarle su trabajo, y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Indudablemente, al estar con él, era para aprender cómo hacer la obra. Dice el apóstol Juan: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 3. Lo que aquellos discípulos vieron y aprendieron de Jesús era lo que estaban enseñando. Estaba escrito: considera atentamente el aspecto de tus ovejas y pon tu corazón en tu rebaño. Proverbios 27, 23. Esta encomienda, en mi concepto, es una de las grandes responsabilidades de todos los pastores ante una familia, una misión, una pequeña o grande congregación que Dios pone en nuestras manos para administrar. Considera atentamente el aspecto de tus ovejas, es decir, contémplalas y fíjate bien qué les hace falta, atiéndelas y pon tu corazón en ellas. Tanto en la familia como en la congregación hay 3 clases de ovejas: activas, pasivas y negativas. Todas forman el rebaño, y la atención como el corazón debe estar con todas. Administrativamente no cabe la acepción de nadie, pero ¿cuántas veces por alguna razón nos acercamos más a una que a otra? Esto no debe de ser. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. Deuteronomio capítulo 16, verso 19. A veces por una dádiva, por amistad o por otra actividad, damos prioridad a alguien y a otros no damos importancia a lo que exponga o necesite. Recuerdo que en mis inicios, dentro de la iglesia, le oí decir a un ministro: de acuerdo a sus derechos serán atendidos. Esta acción lastima la fragilidad espiritual y crea desconcierto en quienes la recibe.
El hermano que administra una misión o congregación con o sin jerarquía es un pastor y tiene la responsabilidad de poner su corazón en esas almas, sean 3 o sean 100, no solo el dar buenos pastos, sino de orientar para resolver sus diferentes problemas de la congregación. Por eso dice, no tuerzas el derecho. Cada oveja tiene un derecho merecido o inmerecido, dice la palabra de Dios. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 16:20. Como pastores en la obra de nuestro Señor Jesucristo, recordemos la promesa hecha al rebaño. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Jeremías capítulo 3, verso 15. Es cierto que muchos de nosotros venimos del campo, somos deficientes, pero recordemos el ejemplo que tenemos en Simón Pedro. No era hombre de letras, sin embargo, fue un grande pastor, por lo que creo que nosotros, bajo la dirección de su Espíritu Santo y con temor, cumpliremos la encomienda. Así como él escogió a sus primeros discípulos, indudablemente hasta hoy sigue haciéndolo así, ya que es su misma obra de ayer y de hoy. Mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombres, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros en el negocio del juicio. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, guardad y haced, porque en Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni recibir cohecho. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 19, versos 6 y 7. Guardad y haced una orden de Dios, porque el juicio se hace en lugar de Dios, y Dios mismo está contemplando nuestra acción. Como ejemplo diré, Moisés, solo por golpear doble a la roca, no entró a la tierra prometida. También dice el Señor, por cuanto repujasteis con el hado y con el hombro, y acornasteis con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparcisteis fuera. Ezequiel capítulo 34, verso 21. Mis amados hermanos pastores, ministros y siervos del Señor, por la bondad de nuestro Dios somos llamados y formamos su ministerio, así como los que seguirá llamando. Dios nos ayude con su Santo Espíritu a administrar este pueblo de Dios, y con ello podamos iluminar esas almas que hemos sacado del pecado, con su ayuda y para su gloria, almas que ha ganado con su sangre. Dice el apóstol Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versos 2 y 3. Consideraremos en esta ocasión estas dos recomendaciones. Una, no como teniendo señorío. Cuando dice, contempla el aspecto de tus ovejas, creo que por lo menos en dos aspectos reflexionamos, en lo referente a lo espiritual y a lo material. Hay almas espiritualmente fuertes, pero materialmente no les es posible. Hay almas materialmente fuertes, pero espiritualmente débiles. Por ello debemos considerar cómo administrar los trabajos de la obra para que tanto unos como otros se mantengan firmes y con alegría sirviendo al Señor. ¿Cuántas veces como pastores queremos que todos hagan lo mismo, tanto en lo material como en lo espiritual? Y esto no es posible. Esto desalienta a unos o a otros. La segunda, siendo dechados de la grey. En esto debemos hacer cuanto fuere necesario, dejando ejemplo en acción. ¿Cuántas veces predicamos a la congregación de sus responsabilidades, comportamientos en los cultos, puntualidad, pero nosotros no damos el ejemplo ni nuestra familia, por lo menos la esposa? Ser pastor es un privilegio que el Señor nos da, y cuántos anhelan serlo gracias a Dios, y aún otros, los que por necesidad lo somos, pero ambos tenemos que responder de esta encomienda ante el pastor de los pastores. Tal vez tengamos momentos difíciles
y se cumpla en nosotros lo que el rey David dice: irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, pero los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5 y 6. Esforcémonos, que como dijo el profeta, ¿es tiempo de tomar plata o tomar vestido? El Dios de dioses y Señor de señores nos fortalezca y nos bendiga para ser fieles hasta la muerte. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios, enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.